Muy buenos días a nuestra selecta audiencia. En primer lugar, quisiera agradecer al equipo de CETINSI por esta oportunidad de tener un encuentro para tratar sobre un tema de palpitante actualidad. Efectivamente, en el mundo estamos atravesando por una revolución tecnológica que no tiene precedentes en cuanto a su velocidad y a la cantidad de ámbitos que está abarcando. En concreto, podemos apreciar cómo estos cambios tecnológicos están afectando temas que forman parte de nuestro día a día, como por ejemplo la forma del dinero, las relaciones laborales y la vigencia misma de las organizaciones. Pero para abordar este tema, en primera instancia es conveniente recordar algunos conceptos básicos. El primer concepto que queremos recordar es el de tecnología. Y vamos a entender tecnología como un conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento del conocimiento científico. En ese sentido, lo que queremos transmitir es que cuando pensemos en tecnología no necesariamente nos venga a la mente lanzar cohetes espaciales o pensar en programas informáticos, sino que fundamentalmente estemos pensando también en simples mejoras de procesos que permitan a las organizaciones tener un mejor desempeño. Básicamente aplicaciones de teoría que nos permitan este mejor desempeño. Ahora, en la actualidad, como comentábamos previamente, estamos apreciando que aspectos claves para la permanencia de la organización en nuestra cotidianidad están evolucionando de manera acelerada. Por ejemplo, hemos visto cómo en los últimos años existe una marcada tendencia a la desmaterialización del dinero. Cada vez utilizamos con mayor frecuencia los canales electrónicos para realizar transacciones que implican el intercambio de bienes y servicios. También estamos apreciando como, por ejemplo, medios de pago cuyo origen privado, por ejemplo, las criptomonedas, están tomando una creciente importancia en la economía mundial. Y por supuesto, eso implica un cambio en las reglas de juego considerable. Por otro lado, también estamos observando que en materia laboral, fundamentalmente, como bien suele decir el profesor Pablo Rosillón, trabajo está dejando de ser el sitio donde tú vas y con mayor frecuencia y ahora convirtiendo en lo que tú haces. Estamos viendo cómo hay un cambio importante en la relación laboral y fundamentalmente lo que más se está apreciando hoy en día es el conocimiento. En el pasado, las políticas públicas básicamente estaban dirigidas, hasta no hace mucho, a la atracción de capitales. Básicamente el consenso entre los economistas era: vamos a generar reglas claras para atraer inversión extranjera. Ahora se hace más énfasis en la atracción de los cerebros, porque se parte de la premisa que detrás de los cerebros vienen los capitales. Y esa mayor difusión de información está generando también una sustancial caída de las barreras de entrada a los mercados. Pues, fundamentalmente vemos hoy en día cómo esa difusión del conocimiento hace posible la entrada de nuevos actores que precisamente vienen a desafiar a los actores ya existentes en los mercados y que en definitiva está implicando una mayor competencia en el mercado en términos de, y también está implicando sobre todo un mayor desafío
para las organizaciones, para que las organizaciones puedan permanecer vigentes en el tiempo. Este es el reto fundamental de las organizaciones hoy en día. ¿Cómo en un mercado en donde cada vez es más fácil entrar, donde cada vez existen menos barreras porque la difusión de la información es mayor, cómo mantenerse en el tiempo, cómo efectivamente mantenerse al día con las preferencias de los consumidores? Básicamente, las organizaciones estaban preparadas para enfrentar, las organizaciones empresariales, para enfrentar cambios en la demanda, es decir, alteraciones en el número de unidades colocadas en el mercado ocasionadas por cambios en los precios. Y fundamentalmente, para tratar de obtener la mejor posición en el mercado, recurrían a procesos de optimización. Entonces, fundamentalmente, se seguían haciendo las mismas cosas, se seguían generando los mismos productos, pero de lo que se trataba era de mejorar los procesos. Ahora, en la actualidad, estamos viendo cómo las organizaciones pueden visualizar cambios, ya no en la cantidad de demandada, sino cambios en la demanda. Esto es, efectivamente, estos desplazamientos, estas alteraciones en las preferencias de los consumidores tienen lugar por causas distintas a la variación en los precios, y eso tiene expresiones muy concretas. Vemos como, por ejemplo, tiendas muy importantes, cadenas de tiendas muy importantes al detalle en los Estados Unidos, que es una economía con un comportamiento macroeconómico que pudiéramos llamar, que pudiéramos calificar como estable, pues han cerrado. Y fundamentalmente, ¿a qué se ha debido? Bueno, al incremento del comercio electrónico. Y eso básicamente se explica porque ahora una mayor cantidad de consumidores prefiere utilizar, una creciente cantidad de consumidores prefiere utilizar el comercio electrónico antes que la asistencia, pues, al local de compra para realizar sus transacciones. Ahora, ¿esto qué nos revela? Que ya no basta para las empresas sencillamente optimizar los procesos de los productos que ya tienen su portafolio. Ahora las empresas, para poder aumentar su probabilidad de permanencia en el tiempo en el mercado, deben procurar innovar. Es decir, ahora las empresas no solo deben ser hábiles para optimizar, sino también para innovar. Ahora, ¿qué vamos a entender por innovar? ¿Qué vamos a entender por innovar? Y sobre todo, ¿cuál es la utilidad de esto? Bueno, innovación es la implementación de nuevas ideas generadoras de valor a productos, procesos u otros aspectos de las actividades que realizan las organizaciones. Entonces, básicamente es este proceso el que va a garantizar la permanencia en el tiempo de las organizaciones. Pensemos un ejemplo. ¿De qué le serviría, por ejemplo, a una organización hoy en día optimizar el proceso de producción, por ejemplo, de fax, que ya no se utiliza? Entonces, por eso que el punto clave aquí es que ahora las empresas no solo se deben ocupar de optimizar sus actividades, sus procesos, sino también de pensar, de adelantarse a las necesidades que va a tener el consumidor. Y esa, efectivamente, es una de las habilidades que hoy en día vamos a tener que desarrollar. Y por supuesto, eso implica cambios importantes, por ejemplo, en el área educativa. Eso implica, por ejemplo, cambios importantes en la formación ejecutiva que brindan diversas instituciones. Y eso, en
definitiva implica que la sociedad asuma como reto que las reglas del juego están cambiando. Ahora, veamos algunos indicadores que nos indican la magnitud de este cambio. En el año 2010, de acuerdo a Financial Times, las dos empresas con mayor nivel de capitalización en el mercado bursátil eran la ExxonMobil y PetroChina. Es decir, dos compañías energéticas. Y fíjense que básicamente su producto era de tipo tangible. Lo podemos apreciar. Petróleo. Podemos visualizar. En cambio, en el año 2019, a principios del 2019, las dos principales compañías con mayor nivel de capitalización eran Microsoft y Amazon. Entonces vemos cómo estamos pasando de una economía en donde fundamentalmente lo que más se valoraba eran los productos tangibles a una donde se está valorando los productos intangibles, donde cada vez más el conocimiento es lo que es más apreciado. Y por eso es que, de nuevo, eso implica que para efectos, por ejemplo, de políticas públicas, estas deben estar orientadas a la atracción de cerebro, pero también para efectos de las organizaciones. Uno de los retos fundamentales es cómo convertirse en el lugar más propicio para que las mejores mentes, las mayores capacidades, se congreguen en las organizaciones. Y como consecuencia de ello, ya no basta solamente con tener buenas condiciones, digamos, materiales, por ejemplo, en materia de remuneración, sino también generar los contextos, un contexto emocional adecuado. Y en ese sentido, por ejemplo, en la medida en que la organización sea más horizontal, en la medida en que efectivamente la información fluya de manera más adecuada entre los diversos miembros de la organización, será posible, como consecuencia de ello, que la organización esté en una mayor capacidad, no solo de atraer talento, sino de mantenerse al día en esta cada vez más acelerada carrera por permanecer vigente en el mercado. Además, las organizaciones, en este contexto de información creciente, no solo se deben conformar con tener un sistema o un clima propicio para la innovación, un clima que permita el flujo de conocimiento, el intercambio de conocimiento dentro de la organización, proceso al cual llamamos innovación cerrada, sino también estar dispuesta a intercambiar flujos de conocimiento con otras organizaciones, porque dada la cantidad de información que hoy se produce en el mundo diariamente, es muy arrogante pensar que una organización puede contener en sí misma toda la información que necesita. Básicamente aquí de lo que se trata es de tener aliados con los cuales intercambiar flujos de conocimiento que permitan facilitar la vigencia de la organización en el tiempo. Ahora, dado que de forma creciente el primer contacto de los consumidores con las organizaciones ahora es digital en lugar de físico, y dado que cada vez con mayor fuerza la actividad digital está ocupando un mayor espacio en el ámbito económico, pues resulta clave definir qué es economía digital. Y vamos a entender por economía digital la red mundial de actividades económicas facilitada por las tecnologías de información y comunicación. Ahora, es muy importante detectar tendencias. Ya vimos con datos anteriores cómo, por ejemplo, las empresas ahora mejor valoradas son aquellas que generan productos intensivos en conocimiento.
y que, por supuesto, tienen un soporte importante en las tecnologías de información y comunicación. Pero ahora vamos a ver también otro dato que nos va a permitir apreciar cómo estas actividades soportadas en tecnología en las tecnologías de información y comunicación están adquiriendo creciente peso en la dinámica mundial. Vemos como, por ejemplo, de acuerdo a datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y el Banco Mundial, el monto de las transacciones realizadas a través del comercio electrónico pasa o tiene una muy importante tasa de crecimiento, ya que pasa de equivaler el 21,2% del Producto Interno Bruto Mundial en 2013, en 2016. ¿Qué nos está indicando esto? Que efectivamente la economía mundial está experimentando crecimiento, el comercio electrónico está superando la tasa de crecimiento o de incremento del comercio electrónico, está superando de manera importante, de manera considerable, a la tasa de crecimiento de la economía mundial. En otras palabras, fundamentalmente, ¿qué nos está diciendo esto? Que las actividades que tienen como soporte las tecnologías de información y comunicación están creciendo a una mayor velocidad. Y eso básicamente lo que implica es que las organizaciones deben buscar, para facilitar su permanencia en el tiempo, tener una estrategia que le permita utilizar eficientemente las tecnologías de información y comunicación. En otras palabras, las organizaciones deben pasar por un proceso de transformación digital. ¿Y qué vamos a entender como transformación digital? Bueno, transformación digital es el proceso de reorientación de toda la organización hacia un modelo eficaz de relación digital en cada uno de los puntos de la organización con el cliente. Es decir, en cada uno de los puntos de contacto. Básicamente la idea es que la experiencia del cliente, al tener ese primer contacto bajo el formato digital con la organización, sea lo más grata posible. Y aquí, en consecuencia, debemos tomar en cuenta un elemento que es clave. No basta simplemente con ofrecer, digamos, buenas condiciones objetivas, por ejemplo, tener el producto con las mejores funciones o con el mejor precio del mercado. El cliente también debe, o el usuario de una plataforma también debe sentirse cómodo desde el punto de vista emocional. Entonces, fundamentalmente aquí, el gran reto de la organización hoy en día es utilizar de manera eficiente las tecnologías de información y comunicación y al mismo tiempo realizar esa transformación en la organización de forma que no solo sea técnicamente robusta, sino también que sea emocionalmente viable. Es decir, que al interior de la organización no se generen mayores contratiempos cuando efectivamente se está realizando este proceso. ¿Qué queremos dejar como mensaje clave aquí? Fundamentalmente, las actividades digitales están adquiriendo un creciente peso. Ya no solo, efectivamente, en sectores circunscritos, como por ejemplo, pudiera ser el desarrollo de software, sino que efectivamente cada vez más abarcan diversos ámbitos de la actividad económica. Y como consecuencia de ello, tenemos que prepararnos para poder insertarnos de manera exitosa
en una tendencia que es global y que efectivamente está impactando todas las economías, independientemente de la estabilidad de su comportamiento macroeconómico. Ya conversábamos al principio de la conversación, como por ejemplo en los Estados Unidos, que de nuevo tenemos un comportamiento macroeconómico que podemos calificar estable, importantes tiendas por departamento están cerradas. De manera que el reto aquí es la capacitación permanente, el reto aquí es estar preparado para este mundo en donde la disposición al cambio, en donde la facilidad para el nuevo aprendizaje, para incorporar nuevo conocimiento a nuestro acervo intelectual, va a ser una característica o un atributo esencial para las personas que quieran tener trayectorias profesionales exitosas, y la incorporación de personas con ese atributo va a ser también clave para las organizaciones que quieran permanecer vigentes en el tiempo. Muchísimas gracias por su atención.